Estamos comenzando la segunda parte, ¿verdad? De estas conferencias. Muy interesante esta serie. Luchando con el pecado, ¿verdad? Y vamos a recordar, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? El apóstol Pablo escribiendo a los romanos a través del Espíritu Santo. Y dice, por cuantos todos, ¿verdad? Repite conmigo, por cuantos todos. Por cuantos todos, ¿verdad? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Una sentencia fuertísima, ¿verdad? Para todos aquellos que todavía de los romanos, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cómo era el comportamiento de los romanos? El último imperio que gobernó este mundo, ¿verdad? Hasta este nuevo que se está levantando del orden mundial, según Daniel 9. Los romanos, ¿verdad? Habían sido llamados a conocer a Jesús, ¿verdad? Y muchos de ellos eran hombres muy carnales, repite, muy carnales. Vivían en una fiesta de lujuria, ¿verdad? Una fiesta sin límites, una fiesta era su vida, y el apóstol Pablo le recordaba a esa gente que había estado atento a escuchar el evangelio de Cristo y les dijo, todos, ¿verdad? No había uno justo. Dile a tu hermano, no hay uno justo. Todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron, estaban destituidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. Y en el versículo 24, el apóstol Pablo vuelve a ser incisivo y aclara y les dice, para que no se nos olvide, ¿verdad? Que fuimos justificados gratuitamente, ¿verdad? Los romanos les decía, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero recuerda, fuiste justificado, ¿verdad? Es decir, fuiste aprobado, fuiste reivindicado, Dios te perdonó, y dice el versículo 24, ¿verdad? Mediante la redención, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Entonces, qué importante esto que acabamos de recordar del libro de Romanos, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Todos nosotros pecamos, todos nosotros con nuestro propio esfuerzo no pudimos agradar a Dios, ¿verdad? Que por mucho que pensáramos que éramos personas con un comportamiento adecuado, fuimos destituidos de Dios. Y la condición que se tiene del ser humano, ¿verdad? Antes del versículo 24, el versículo 23 es el que premia en este mundo. Toda la gente es destituida de Dios. Absolutamente todo ser humano, su estado normal con respecto a Dios es de rompimiento. Toda la gente tiene un rompimiento con Dios. No importa si esa persona es una buena persona según nuestro criterio, es una persona correcta. La condición bíblica, ¿verdad?, es que esa persona está rota su relación con Dios. Y vamos a entender cómo y por qué toda esta situación. Y solamente la gente, escucha bien esto, solamente las personas que aceptan a Jesús fueron redimidos por Cristo. Y aquí hay un tema donde muchas personas están creyendo, ¿verdad?, en Jesús, ¿verdad?, pero de una forma superficial, ¿verdad?, de una forma donde todavía hay una división entre ellos y Dios, y lo vamos a entender porque en capítulos posteriores, en el mismo libro de Romanos, ¿verdad?, se nos dice en Romanos 6:15, y aquí yo les pido, amados, que esto que vamos a empezar a hablar son temas, como les decía el domingo pasado, que se necesita, ¿verdad?,
del Espíritu Santo. Se necesita discernimiento espiritual, muy complejos estos términos que vamos a estudiar y que yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo lo podamos exponer y que también se pueda recibir, ¿verdad? Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Verdad? Está hablando de todas las personas que caen en el versículo 3:24 de Romanos, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues vas a seguir haciendo de tu vida lo que se te pega la gana, vas a seguir, ¿verdad?, pecando porque en el versículo 24 fuiste redimido por Cristo. Y aquí dice, en ninguna manera, dile a tu hermano, de ninguna manera. No sabemos que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de a quien obedecemos, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Déjame decirte algo aquí, amado. La consecuencia del pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que la paga del pecado es, y por lo tanto la muerte es separado de Dios. ¿Ah? Todas las personas que se mueren sin Cristo, sin ser redimidos, se mueren y se van al hoyo o se queman separados de Dios. ¿Ah? No importa si le metes ahí al ataúd un crucifijo más grande que él. ¿Ah? No importa si viertes todo el agua del Jordán. No importa si haces, ¿verdad?, rosarios y traes al Papa para que lo llene de oraciones. La gente que se muere, ¿verdad? La gente que se va al hoyo sin la redención de Cristo, se va separado de Dios. ¿Ah? Y una vez muerto, no hay forma, dile a tu hermano, ya no hay manera de reconciliarlo con Dios. Y la Biblia en este momento nos está nuevamente recordando que la consecuencia del pecado siempre va a traer una separación. Dile a tu hermano, la consecuencia del pecado siempre traerá una separación, ¿verdad? Entonces, es importante observar que Cristo fue el que vino a hacer las paces con nosotros para con Dios. Pero si nosotros, ¿verdad?, pecamos, ¿verdad?, hay una separación. Y es muy notorio, amado hermano, déjame decirte, que cuando la gente peca, ¿verdad?, cuando la gente no está, ¿verdad?, esforzándose para obedecer, déjame decirte que la vida cristiana no consiste en llevártela ligeramente. La vida cristiana no consiste en llevártela de una forma light, ¿verdad?, de una forma ligera, liviana. Consiste en trabajar todos los días con esfuerzo, ¿verdad?, en un esfuerzo para poder, ¿verdad?, obedecer. Repite conmigo, obedecer. Y la obediencia te aleja de la desobediencia, ¿verdad? Es contraria. Pero la gente que normalmente desobedece, siempre se genera en ellos rompimiento. Y ese rompimiento con Dios hace que la gente no tome en serio a Dios. Dile, no toman en serio a Dios, ¿verdad? Dejan de venir a la iglesia. Dejan de leer la palabra de Dios. Dejan de orar todos los días. Dejan de alabar a Dios, ¿verdad? Dejan de ponerse al servicio de Dios. ¿Sabes que cuando tú te cansas de servir, ¿verdad?, en la iglesia, dile, cuando tú te cansas de servir en la iglesia, cuando tú te cansas de venir a la iglesia, cuando a ti te fastidia el poder aportar a la iglesia, cuando a ti se te hace pesado estar en la iglesia, es porque hay una separación tuya con Dios y se llama pecado. ¿Ah? No hay otra opción, porque el pecado hace que, y ahorita lo vamos a entender, que ese ser que traemos cargado, que constituye el ser humano, repele, ¿verdad? El pecado hace que hay repelación contra Dios, ¿verdad? Porque el pecado trae culpa, dile, el pecado trae culpa.
¿verdad? Y eso hace que nuestro ser, lo vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Repela contra Dios, ¿verdad? Es decir, el que peca, dirías, oye, si pecas, acércate a Dios, pídele perdón a Dios, humíllate ante Dios, reconcíliate con Dios, dile a Dios que para ti es lo más importante, y la gente hace exactamente lo contrario, está pecando, entonces ya deja de venir. Está pecando y entonces dice, ya soy apático, ya me siento mal, siento culpa, me siento hipócrita, me siento no adecuado ahí, ¿verdad? Y la gente hace exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte, el pecado es muerte, la muerte es separación, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que no por el hecho de que nosotros fuimos redimidos por Cristo, es decir, en la gracia de Dios, ¿verdad? No vamos a seguir, ¿verdad? Sin lucha, dile, no puedes seguir sin lucha contra el pecado, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, amado. Dios nos está hablando a dar un esfuerzo. Dile a tu hermano, un esfuerzo. Fíjate, algo tan simple como el asistir, algo tan simple como leer, algo tan simple como convivir, algo tan simple, ¿verdad?, como estar. Para muchas personas es muy, muy difícil. ¿Ah? Dice la Escritura, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, ¿verdad? Versículo 17. Aquí habla que hay un yugo, una esclavitud, ¿verdad? Hace no tan muchos años en México también hubo esclavitud, ¿verdad? La época del virreinato. Y en el mundo entero ha habido esclavitud. ¿Y que era un esclavo? Era una persona que estaba sujeta a otra persona y no tenía voluntad propia. El esclavo tenía que cumplir las órdenes de su amo, ¿verdad? Por eso el amo podía abusar del esclavo sexualmente, podía abusar, ¿verdad?, físicamente, y no había problema porque era un esclavo. ¿Estamos? El esclavo no tenía derechos, ¿verdad? La sociedad y las leyes no podían hacer nada con la persona que era esclava porque estaba sujeta a un amo. Y aquí el apóstol Pablo, que en esa época veían mucho la esclavitud porque se mercadeaban esclavos, ¿verdad?, habla y hace una comparación. Nosotros en otro tiempo éramos esclavos. En pocas palabras, el pecado era nuestro amo, ¿verdad? No podíamos hacer absolutamente nada. Nos parecía correcto obedecer al pecado, ¿sí o no? Hasta después de cometerlo, hasta un cigarro haciendo bolitas se podía hacer con gusto, porque había que una sujeción normal al pecado, ¿verdad? Podíamos hacer lo que se nos pegara la gana, ¿se acuerdan? Decían, no importa que no vayas el dominguito a misa, con que llegues a la comunión te cuenta. ¿Ah? No importa, ¿sí o no? No importa que pasen ahí la charolita y las limonas, y si no das nada, no importa. Porque éramos obligados, ¿verdad?, al pecado, porque el pecado era amo. No había, dile a tu hermano, no había conciencia. Porque la conciencia, amado hermano, no existía en la esclavitud, ¿va? No era consciente ni el amo ni el esclavo. ¿Por qué? Porque era, ¿verdad?, por ley, ¿verdad?, por autoridad, el esclavo podía someterse al amo a pesar de que le costara la vida. Y el amo podía lastimar al esclavo sin que hubiera culpa. Y así mismo el pecado hace en las personas, ¿verdad? El pecado
cuando está en las personas, ¿verdad? Las personas no tienen ninguna lucha con el pecado. Todo es justificable y aparentemente correcto. El proceder, no hay problema alguno. ¿Sí o no? No hay problema. Digo, total, si mentimos, no hay problema. ¿Verdad? Si nos enojamos, peleamos, no hay problema. Si murmuramos y hablamos mal de otra persona, no hay problema. Si hoy no quiero servir o no quiero aportar o no quiero asistir, no hay problema. Porque mi amo no es Dios, es el pecado. Si yo no quiero compartir la palabra de Dios a otra persona, no hay problema. Si yo no quiero perdonar, no hay problema. Mi amo es el pecado. Si yo quiero tener rencor y me quiero desquitar de otra persona, no hay problema. Porque el amo es el pecado. Si yo quiero irme con una persona hoy, mañana con otra y luego con otra, no hay problema. Si yo quiero agarrar la jarra hoy y mañana y pasado, pues no hay problema. Si yo quiero drogarme, no hay problema. Si yo quiero recordar a mis antepasados y les pongo un altar de muertos, no hay problema. Porque servíamos al pecado. ¿Estamos? Fíjate cómo servías al pecado. O sea, quiere decir que está hablando en términos del pasado. En el pasado así vivíamos. ¿Ah? Eso fue en el pasado. ¿Sí o no? Pero aquí hay algo muy importante. Dice, pero ahora han obedecido, ¿verdad? Dile a tu hermano, has obedecido de corazón. O sea, has obedecido de voluntad propia. ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, quiere decir que las personas, y nuevamente habla, que de un corazón real, ¿verdad? De a de veras, dile no fingido, dile no fingido, de a de veras, o sea, de corazón, hemos obedecido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a otra forma de doctrina, es decir, de enseñanza. ¿Y qué nos han enseñado? Oye, pues ya nos enseñaron que una vez que la gente se muera, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí o no? No hay que rezarles, ¿verdad? La novena y la décima y la quinceava y no sé cuántas rezan, ¿sí o no? Que ya no hay que ponerle veladoras, ¿va? Que ya no necesitas cada día primero de mes, ¿se acuerdan o no? Su velita ahí, que ya no hay problema de ya no participar en los altares o fiestas de Halloween, porque ahora tenemos otra enseñanza. Ahora, si alguien se enoja contigo, si hay un problema contigo, la nueva clase de doctrina o de enseñanza es, oye, perdónalo. Ya no te desquites. Ya no hables mal de esa persona. Ya no le tengas querella. Ya no le tengas rencor, ¿va? Porque ya ahora estás enseñado en otra clase de doctrina, ¿va? Si ahora aquella muchacha que conociste te invita a su casa a ver Netflix, pues ya tienes otro tipo de doctrina. Dile, ya no, ¿verdad? Ya es otro tipo de doctrina. Si ahora los amigos te invitan a tomar, a drogarte, a enfiestarse, dile, ya tienes otro tipo de doctrina. Si ahora te piden aportar a la obra, ¿va? Ya no des limosnas. ¿Va? Eso déjaselos a los míseros. ¿O no? ¿Sí o no?
La Biblia no habla de limosnas, ¿o sí? ¿No? Ya es otro tipo de doctrina, dice desde corazón, ¿sí? Porque de corazón hemos obedecido. Ahora, si te dicen que debes presentarte los domingos a conocer, a escuchar la palabra de Dios, a adorar y alabar a Dios, ya no te esperes, ¿verdad?, a llegar nada más a la comunión, porque has sido enseñado otro tipo de, y ya no pongas pretexto para ya no ir. Fuiste enseñado en otra clase de, porque ya tu amo no es el pecado. Dile, ya no es el pecado tu amo, ya es Cristo. Entonces, podemos entender que el comportamiento de la gente, que la conducta cotidiana de la gente determina quién es su amo. ¿Sí o no? O sea, si llega una persona con problemas, porque todos llegamos con problemas, ¿no? ¿Cuántos llegan con problemas a la iglesia? Todos llegamos con problemas. Entonces, si una persona llega con problemas de alcoholismo, o una persona llega con problemas de drogadicción, otra persona llega con problemas de fornicación, otra persona llega con problemas de lengua. ¿Cuáles son los problemas de lengua? La mentira, la murmuración, el chisme, ¿va? Si las personas llegan con problemas de actitud, como la rebeldía, ¿verdad? Y de corazón reciben otra enseñanza diferente, entonces su amo deja hacer el pecado. Pero si no, pues siguen siendo esclavos del pecado. ¿Sí o no? Porque cuando ya tu amo es Cristo, dile, cuando tu amo es Cristo, ya impones resistencia al antiguo patrón que tenías. Ya hay una oposición, ya dices, no quiero ir, pero voy a ir. No quiero perdonar, pero perdono. No quiero disimular, pero lo hago. Porque hubo un cambio. Es muy triste vivir una vida engañado. ¿Vale? O sea, decir, oye, es que yo soy bien cristiano. Pero resulta ser que el que trae la correa de tu cuello es el pecado y no es Cristo. Y el día que te mueras, no amanecerás con Cristo. Esto es radical. Por eso hay mucha gente que me dice, pastor, eso, a ver, se te dijo que no. Y aunque quieras engañar buscando cómo sí, la respuesta es no. Porque si en verdad de corazón, dile, si en verdad de corazón fuiste enseñando otro tipo de doctrina, tenemos que esforzarnos. Dile, implica un esfuerzo. Un esfuerzo, y no es menor, es un gran esfuerzo por obedecer. ¿Sí o no? Y esto, amado, tenemos que llevarlo a nuestra vida íntima, en nuestras casas. Porque de nada sirve que te esfuerces aquí en la iglesia y eres Doña Santa o Don Santo, y en tu casa eres un demonio o una bruja. Y tenemos que aprender, amado hermano, a que hay una lucha, pero que ya hay de corazón un deseo grande por querer obedecer esa clase de enseñanza. Por eso es difícil aguantar en la iglesia. Por eso es difícil cuidar su salvación, como dice el apóstol Pablo. Es difícil, pero no imposible, cuando de corazón se quiere recibir esta clase de doctrina. Cuando no, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Dile a tu hermano, muchos se fueron,
y algunos vendrán. Pero pocos, dile, pero pocos permaneceremos. Sí vemos pues eso es cuando estudias una carrera, ¿sí o no? Estudias una carrera y comenzamos muchísimos en la facultad, somos muchos. Y va pasando el primer semestre y ya como que hay algunos que se quedan, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y cuando menos pensamos, ya nada más hay unos pocos los que se gradúan. La permanencia, dile, la permanencia requiere esfuerzo. ¿Ah? O sea, tú no puedes, amado hermano, empezar una lucha contra el pecado cuando no recibes de corazón. Es una enseñanza. Otro tipo de enseñanza. ¿No? Decimos, oye, ¿cuál es tu cuna? No, pues mi cuna fue una cuna de rebeldía. Mi cuna fue una cuna de violencia. Mi cuna fue una cuna de flojera. Mi cuna fue una cuna de mentiras. Mi cuna fue una cuna de robos, o de borrachera, o de vicios, o de orfandad, o de desprecio. Pero ahora recibiste otro tipo de enseñanza. Y de corazón la aceptaste. En Cristo. ¡Wow! Por eso, cuando vamos caminando, amado hermano, a la gente se le enseña, dile, se nos debe enseñar, pero no exigir. Porque cada quien decide lo que quiere ser. Ay, no, pastor, pero ¿cómo es posible que la Biblia nos enseña que pues tiene que dejar a todo el rebaño y va por aquella? Y tratamos de encajar la Biblia en algo que no es, porque hay mucha ignorancia. Dime, amado hermano, ¿a quién ha obligado Dios? A amarlo, a obedecerlo, nos disciplina, nos instruye, pero a final de cuentas, en este mundo, desafortunadamente en este mundo, hacemos lo que nos pega la gana. Por eso el apóstol dice, aquellos que de buena gana, de buena gana, ¿ah? Aceptas esta clase de doctrina. ¿De qué doctrina está hablando? De la palabra. ¿Ah? Y entonces, en esta parte de la Escritura podemos entender, amados hermanos, que sí tenemos una gran lucha. O sea, yo creo que la arma más poderosa que tiene el pecado es ocultarse. ¿Ah? Mantenerse oculto, es decir, ya no hay problema, ya recibiste a Cristo, te bautizaste, tu vida es cool. Vive en la gracia, Dios te va a perdonar siempre. Sí y no. Porque una persona que de corazón recibe este tipo de doctrina, si en verdad recibió a Cristo, va a venir un esfuerzo sobrenatural en él, que no es de él, es de Cristo a través de su Espíritu. Y comienza una gran lucha. ¿Ah? Oye, si a ti no te sientes mal con no venir a la iglesia, no te sientes mal con no leer la Biblia, con no orar, con no ayudar, con no aportar, con no servir, con no estar, con no compartir, yo creo que tienes que ver quién trae la correa de tu cuello. Quizá no sea Cristo. Amén. Hemos todos, ¿verdad? Llegamos y escuchamos la alabanza, la adoración, y bueno, algo debe suceder, dile, algo debe suceder en mí. Si está Cristo.
algo me debe incomodar, algo me debe alertar, algo debe suceder. Imagínate, así como entras, sales. Pasan las semanas, los meses y los años y tu vida sigue siendo exactamente igual. Imagínate, se te va a meter ahí en el hoyo junto con tu ataúd la silla que usaste en la iglesia. Porque no sucedió nada en tu vida. Entonces, sí podemos entender y ver, amado, que nosotros empezamos, ¿verdad?, a ser transformados, porque déjame decirte que después de la redención, es decir, después de que Cristo pagó el precio al pecado que nos tenía para hacernos de Cristo, hay un proceso siempre, repite conmigo, siempre, que comienza a suceder en cada cristiano. Di, un proceso llamado santificación. Empiezas un proceso de santificación. Y esa santificación es que empiezas a hacer cambios conductuales. Oye, si eres borracho, ¿de verdad que vas a terminar dejar de serlo? Debe haber un proceso, un cambio. Porque en el versículo 18 dices, fuiste librados presente el pecado y venimos a ser, ahora sí, ¿quién es el Rey de Justicia? Y entonces vas a ser siervo de Cristo. ¿Ah? ¿Qué le gusta que hagamos a Cristo? ¿Ah? Y empiezas a preguntarte, pues que hables de Él, que compartes de Él, que aprendas a amar como Él, a perdonar como Él, a permanecer como Él, a depender como Él. Y el apóstol Pablo en el versículo 19, fíjate qué hermoso, dice, les estoy hablando como humano. ¿Sí oyeron ¿sí oyó su carne? ¿Ah? Está hablando como humano por nuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para la santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. ¿A qué se refiere? ¿Para qué te dio Dios dos manos? ¿Para qué te dio Dios una lengua? ¿Para qué te dio Dios dos ojos, dos pies? ¿Para qué Dios te dio un cuerpo? Para ponerlo al servicio de Dios. Entonces cuando la gente se queja, ya no quiero. Pues te lo dio Dios para eso. ¿O para qué? ¿Para irte a reventar como antes? ¿Para irte a revolcar como antes? ¿Para irte a ensuciar como antes? ¿Para ir a chismear y a mentir como antes? Y te los dio para servir a Jesús. Y entonces cuando nos vemos aquí, ¿verdad? Pues estamos puestos para lo que Dios quiera, ¿o no? Pero mucha gente se cansó. Salieron muchísimas personas de Egipto y llegaron 2 personas a la tierra prometida. Vamos a cumplir 16 años
¿Quién tiene la fecha? 17 años que comenzamos. Comenzamos hace 17 años atrás. ¿Cuántos han resistido? ¿Ya? Cuando van y se injertan a otro ministerio, dices, pues sí, es como los que corren de una escuela, ¿no? ¿Nos ha pasado? Es que este viene de otra escuela, ¿por qué lleva como la tercera? No aguanta, no aguanta. ¿Ah? Ya hasta traen cartas de recomendación. ¿Sí o no? ¿has resistido? Porque se trata, amado hermano, de poder entender, comprender, aprender, obedecer, corregir, mejorar esta nueva clase de doctrina. ¿No? Y en el proceso pues, hay muchas quejas, ¿o no? Ay, no, se va a hacer como el pastor dice, pues sí. O sea, ay, sí, él sí. Sí, pues sí, él sí, ¿no? Ah, ¿por qué él no? A ver. ¿Y para qué a él? A ver, dile, pregúntale, ¿para qué a él? Dígale, esta nueva clase de doctrina. Oye, aquí no es tu empresa o donde trabajas, aquí no le tiras al jefe. Aquí aprendes a amar y honrar al pastor. ¿Ah? Como yo lo aprendí a honrar. Ya no les practiqué a mi pastor, pero pues cada quien tiene lo que Dios sabe que debemos tener. ¿Sí? ¿Te tocó? Y podemos empezar a escudriñar la escritura. ¿Alguien había entendido la palabra honor? México necesita reconocer lo que es honor, porque se ha perdido el honor, ¿o no? ¿Sí o no? Hay un gran problema de honor. Ser honoroso, ¿ah? En tu conducta, a la persona, ¿ah? A la mujer, al anciano, a la persona mayor, al maestro, ¿verdad? Al presidente. Y la Biblia habla doble, dos honores más, un honor más, dos, al pastor. Y cuesta, dices, ¿por qué? Porque Él va a dar cuentas. Dice la Biblia que al que mayor se le confía, más cuentas da. Pero a los que menos se les confía, como que les gusta hacer presión al que más cuentas va a dar. Y déjame decirte que esta es una nueva clase de doctrina, de instrucción. De hecho dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿o no? ¿Por qué no dice, doblemente honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué hace énfasis en un ministro de Cristo? ¿Eh? O sea, quiere decir que nuestra crianza desde niños fue entregada a nuestros papás. Y por eso debemos honrarlos. Pero al pastor se le da también una gran crianza después de una mal crianza. Y se requiere doble honor. O sea, imagínate, ¿qué será mejor? ¿Recibir gente nuevecita de apenas comenzando su crianza? ¿O gente ya desarrollada su crianza? Por eso habla la doctrina, nueva enseñanza. ¿No?
Y los ministros, amados hermanos, déjame decirte, no somos perfectos. A Pablo, pobre Pablo, le tundieron pero duro. A Esteban lo apedrearon. A Juan lo desterraron. A Pedro lo decapitaron. Aquí no nada más nos cerraron la ventana. A mucha gente no les caen los ministros. Empezando por los de tu casa. No te caen. ¿Qué me va a decir él lo que tengo que hacer? Que primeramente se vea sus chones. Nueva crianza. Mira, amado, si algo puedo decirte, lo digo delante del Espíritu Santo, es que a mí me enseñaron a honrar en medio de la adversidad. Es muy fácil honrar a quien creemos que lo merece, pero qué complicado es honrar a quien desacreditamos. ¿Ah? Por eso esa es una nueva clase de ¿qué? De enseñanza. ¿Amén? Y vuelve a decir, hablo como humano por nuestra humana debilidad, ¿verdad? Versículo 20. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. En pocas palabras, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. ¿Y qué? Y terminarás en el infierno. ¿Cuál culpa? ¿Cuál reproche? ¿Cuál autoridad? ¿Cuál obediencia? ¿Cuál recato? ¿Cuál lucha? ¿Cuál disciplina? Por eso en otra parte de la escritura dice, si no fuera por Cristo que resucitó, dile, come, bebe, diviértete, que a fin mañana mueres. Pero si Cristo resucitó, dile, pero si Cristo resucitó, más vale que te esfuerces. Y ahí radica nuestra fe. Por Cristo. Si no, de verdad, ¿qué haces aquí? ¿Para qué te aguantas cada regaño? ¿Y para qué te aguantas cada molestia? ¿Y para qué, verdad, das de lo que dices que te falta? ¿Para qué? ¿Ah? Mi amado, me acuerdo una ocasión que estaba yo trabajando y me habló el pastor y me dice, necesito hablar contigo. Pero siempre me hablaba con buena onda, yo me habló así como serio. Entonces yo estaba corriendo y le dice, sí, pastor, pero no, luego le marco, no tengo tiempo, voy entrando a una junta, soy director, o sea, usted es pastor, yo soy director, tengo otra pendiente. Ya no le fumé. Por ahí de las 6, 7 de la tarde me acordé que me había hablado. Cogí el teléfono y marqué. Le dice, dígame, pastor, no quiero que nos veamos. Ah, pues dígame, portero, ¿qué trae? ¿Qué quiere? Me dice, no, lo que tengo que hablar contigo es una cosa seria. Me siento ofendido por ti. Wow. Hasta ese momento, amado, me sacudió. Tenía cosas que hacer en la tarde. Dejé absolutamente todo. Y no definí yo el lugar ni la hora. Y fui al lugar, la hora y el momento que él me pidió. Mira, tu hermano, se llama honra. Y eso Dios lo bendice. Ya que les digo, pues,
Mi sentencia fueron, ya no sé si fue cuando fueron 3 meses o 2 años, pero creo que fueron 3, porque se acuerdan. Creo que fueron 3 meses esa vez. 3 meses sin nada. Me sentaba como tú. Y hay gente que desea dejar de hacer lo que está haciendo. Y en muy poco tiempo les vamos a dar gusto. Y es una bendición que Dios ponga en ti cosas tan santas como servir para Él. Pero no todos son limpios de corazón para hacerlo. ¿Quién conoce los corazones? Si no te ha dado nada Dios es porque pues algo hay. ¿Verdad? Una persona que siempre estuvo aquí años, ¿verdad? Años. Ya se nombraba copastor, nunca lo fue. ¿Verdad? Ya cuando no estaba, de momento él agarraba la escritura y se ponía ahí hasta que lo tenías que desconectar cuando ya empezamos con los Zoom. Porque solamente Dios, dile, porque solamente Dios conoce el corazón de la gente. Y santificación. Si espiritualmente pudiéramos ver nuestro interior, imaginando que nuestro interior es un recinto, estaría limpio, con un grato olor, pulcro, o estaría un lugar hediondo, lleno de basura y desordenado. Alguna vez me decía una persona, es que sabes qué, ya me tiene harto, ya me cansó, su actitud es así, 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 así. Y en ese momento Dios me ministró, Dios me enseñó, como me lo acaba de recordar apenas hace unos días, quejándome yo de una persona. Señor, es que es así, 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 ya me tiene hasta el queque. Y Dios me dijo, me recordó aquellos años y me los voy a traer. Me dijo, ¿te acuerdas? No veas en la gente sus pecados, sus debilidades, sus errores. Ve las cosas nuevas y buenas que yo he puesto en ellos. Y en función a ello, trátalos. Qué duro. O sea, no veo lo mentiroso, no. No veo lo cobarde, no. No veo lo rencilloso, no. ¿Qué veo? El amor por Dios. La puntualidad por Dios. ¿Y sabes qué, amado? Qué importante es que nos vuelva Dios a ubicar y a dejar de relacionarnos con la gente por los defectos que vemos en ellos y no por las virtudes que Dios puso en ellos. Dile, otra clase de doctrina. Santificación. Imagínate, o sea, Pablo escribía muchas iglesias, Gálatas, Efesios, Corintios, Filipenses, y todas las iglesias tenían sus temas. No veo una iglesia que no hubiera temas. ¿Ah? Ay, son como niños, son tercos, son testarudos, y sin embargo, Dios siempre luciendo sus virtudes, porque así nos ve Jesús. Vive a los demás como Jesús te ve a ti, con misericordia y amor. Amén. Empezamos apenas, ¿verdad? Vamos comprendiendo un poco más esa lucha a la que somos todos exigidos, todos llamados. Ahora empiezas a entender de qué se trata.
la palabra de Dios. Amén.